buenos días, compañeros todos. Estamos en el curso de Integrador 1, Escuela Industrial, año de la universalización de la salud, alumnos de la UTP. Integrantes: Angulo, Montero, Smith, Schneider, Guamán Puja, Julie, Yanina, Porras Chávez, Sally, Merrill, Silva Ore, Alexander, quien les habla, Zulueta, Cotrina, Maobi, Yamilei. Los temas a tratar son las normas APA sobre referencias bibliográficas, modelo de referencias bibliográficas y citas, relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, tipo de conclusiones y recomendaciones. Las normas APA, por sus siglas en inglés, American Psychological Association, la Asociación Americana de Psicología, tiene origen en 1929 por un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios, los cuales acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudaban a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión de lectura. Las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos, como son los márgenes y formato del documento, la puntuación y abreviaciones, el tamaño de letra, construcción de tablas y figuras, y la citación de referencias. Nosotros hemos tomado la última versión APA, que corresponde a la sexta edición, un manual que cuenta con más de 300 páginas. Una de las principales razones para usar normas APA en su publicación es que a nivel internacional es uno de los estándares más aceptados. Pero, ¿las normas APA son los únicos estándares que conocemos? Bueno, hay diferentes estilos. Por mencionar algunos, tenemos a Incotec, estilo Harvard, estilo Vancouver, The Chicago Manual of Styles y el MLA, que es la Modern Language Association. En posteriores también veremos o aprenderemos cómo citar o referenciar dentro de nuestras bibliografías los más conocidos, ¿no? Como es referenciar libros, imágenes y figuras, páginas web, o quizás un referenciar algunos videos de YouTube, que en posteriores lo estaremos aprendiendo. Acompáñanos, por favor. Muy bien, en todo caso tenemos lo que serían las referencias bibliográficas, tenemos lo que son generalidades, tipo de letra, Times New Roman, el tamaño de letra 12, el espacio interlineado 2.0 sin espacio entre párrafos, márgenes de 2,54 centímetros alrededor de la hoja, y también la sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Luego tenemos tablas y figuras. Dentro de las tablas y figuras tenemos dos ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, que en la primera está la tabla número 1. Es esencial poder poner el número y nombre de la tabla. El título debe ser breve, pero claro y explicativo. Recordemos que también se dividen en categorías y variables. Solamente se ubican estas líneas horizontales, las que podemos verificar, nunca líneas verticales. De igual manera te comento, la tabla 1 muestra 4 categorías con sus respectivas variables que dan a entender lo que el autor pretende explicar. Recordemos que todo ello es nota de la tabla. Al final, recordemos que se pone la cita correspondiente. Y en caso de que la tabla sea realizada por sí mismo, se debe poner autoría propia, o si no, en defecto, ya la autoría del autor. Luego, en la siguiente tabla, podemos verificar que es como un mapa, en la cual solamente ponemos el número de figura, y recordemos que el número de la figura debe ir en cursiva. La figura ilustra el mapa conceptual que permite identificar las principales ideas que el autor quiere mencionar. Todo ello sería la nota de figura. Recordemos que la nota de la figura, al igual que la de la tabla, debe ir con el mismo tamaño de letra utilizando en todo el texto. Luego tenemos citas de menos de 40 palabras, ¿sí? Con las citas de menos de 40 palabras tenemos dos, que serían citas basadas en el autor y citas basadas en el texto. Con las citas basadas en el autor podemos verificar que hay referencias al autor al inicio de la cita, ¿sí? Eso quiere decir que se pone año y apellido, ¿sí? Luego la cita que va entre comillas. Siempre tiene que ir la frase textual entre comillas. Y recordemos que al final iría la página y el punto respectivo. Luego tenemos las citas basadas en el texto. Esto recordemos que más que todo después del texto iría lo que sería la frase textual entre comillas y al finalizar apellido, año y página. Todo ello serían los datos al final de la frase citada.
Luego tenemos cita de más de 40 palabras. Aquí cambia ya un poco el panorama, ya que en este caso van citas basadas en el texto, por ejemplo, en la cual primero se cita lo que se está o lo que el autor quiere dar a explicar, y luego se coloca el nombre del autor, el año y la página, y con su respectivo punto al final. Claro está. Recordemos que estos son datos al final de la frase citada. Lo que tenemos en citas basadas en el autor hace referencia al autor al principio de la cita. Recordemos que primero va lo que es el nombre, en este caso el apellido del autor, y el año. ¿Sí? En la cita de parafraseo tenemos las citas basadas en el texto y también como en el autor. Recordemos que las citas basadas en el texto lo que hacemos es citar lo que sería la parte que el autor ha dicho, pero en este caso vamos a realizar un resumen con nuestras propias palabras, en la cual debajo de cada cita vamos a dejar el apellido y el año, en este caso que el autor ha publicado esta idea o referencia bibliográfica. En este caso, esto es parte, recordemos que siempre va como al final de un punto, y esto es parte de la frase parafraseada. Al mismo momento también, o al mismo tiempo, también tenemos la referencia del autor al inicio de la cita, cuando es un parafraseo, pero con respecto al autor. Recordemos que en en este caso lo que va primero es el apellido, luego el año, y también eso va dentro de la cita parafraseada, de igual manera con un resumen respectivo con nuestras propias palabras, pero que mantenga la idea del autor. Luego tenemos las reglas según el número de autores, que también lo ha establecido APA como una regla fundamental al momento de realizar los proyectos. Dentro de ello tenemos, cuando son de 2 autores, como por ejemplo Rosenbull y Cutter de 2010, luego tenemos de 3 a 5 autores, cuando les podemos mencionar a todos con su respectivo año, claro está. Y cuando 6 o más autores, se pone lo que es el tema del autor, con cada uno en este caso lo que puede referir, ya sea afirma que los microtúbulos o la coherencia cuántica producirá la conciencia, y bueno, en este caso en cada uno se pondría lo que es la idea principal que quiere reflejar. Cuando es un autor corporativo, tenemos lo que es la Organización de las Naciones Unidas como ejemplo, con las siglas ONU y su año respectivo. Cuando es un autor anónimo, ponemos nada más anónimo y el año respectivo. Luego contaríamos con citas de una cita. Tenemos a Penrose, en este caso que, como se citó en Hodgkin, en este caso, ese autor ha citado a otro autor dentro de la misma cita bibliográfica. Tenemos citas de publicaciones sin fecha, en este caso ponemos Pulido, en este caso el apellido del autor, y SF, que significa sin fecha. Luego contaríamos con la cita directa de material sin paginación, que se basa en Basu y Jones, 2007, párrafo 4. Se pone el número de párrafo en este caso cuando no se tiene la página respectiva. Tenemos cita de 2 trabajos en el mismo paréntesis, que son en este caso Esqueda y Escalante, 2000, y Montero, 1900, y en continuamente, sí, con los demás autores. Luego tenemos cita de varios trabajos de un autor, pero con igual fecha de publicación. Cuando ocurre esto, nada más se pone el apellido, el nombre y en este caso lo que se expone en cada publicación. Luego tenemos lo que es la cita del mismo autor, pero con diferentes años, se basa en el autor. Por ejemplo, tenemos a Freud, 2008, 2015. Son los diferentes años en los cuales se ha publicado esas diferentes citas bibliográficas. Luego tenemos citas con autores con doble apellido, por ejemplo, González Hernández, ¿sí? Y su apellido respectivo, ya sea entre paréntesis o con coma. Luego tenemos citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido, como es Alfred Freud y Simon Freud. En este caso, Alfred Freud, 1960, Simon Freud, 1921. Contaríamos también con las citas de entrevistas personales, como es María del Mar, Comunicación Personal, 17 de mayo de 2015. Esto ya es cuando es una cita de entrevista personal. Muy bien. Sobre los modelos de referencias bibliográficas. Con un autor es el apellido, el año entre paréntesis, el título, la ciudad, el país y la editorial. Con el editor del libro es el apellido, la edición, el año, el título, la ciudad, país y editorial. En versión electrónica online, el apellido, el año, título y recuperado del link correspondiente. En periódico, su forma básica es el apellido, entre paréntesis la fecha, título del artículo, nombre del periódico y la página. En impreso, con autor es el apellido del dicho autor, la fecha, el título y el nombre del periódico, con su página. Sin autor es el título, la fecha y el nombre del periódico, con su página. Online es el apellido, la fecha, título del artículo, nombre del periódico y recuperado del link correspondiente. En artículo de revista, online es el apellido, título del artículo, nombre de la revista, volumen, entre paréntesis el número, la página y el
año, mes y día. El título del artículo, nombre de la revista y recuperado del link correspondiente. Impreso es el apellido, entre paréntesis la fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen y la página. Informes. El autor corporativo, informe gubernamental. El nombre de la organización, entre paréntesis el año, el título del informe, el número de la publicación y recuperado del link correspondiente. En simposios y conferencias. El autor, la fecha entre paréntesis, título de la ponencia, apellido del presidente del Congreso, título de la simposis o congreso, y la conferencia llevada a cabo en el Congreso, nombre de la organización y el lugar. En tesis de pregrado. El autor, entre paréntesis el año, título de la tesis, ya sea pregrado, maestría o doctoral, nombre de la institución y lugar. En tesis y trabajos de pregrado online, autor, entre paréntesis el año, el título de la tesis, pregrado, maestría o doctoral y recuperado del link correspondiente. En referencias de páginas en el World Wide Web, el apellido, entre paréntesis la fecha, título de la página, lugar de publicación, casa publicadora y la dirección de donde se trajo el documento URL. Enciclopedia en línea, el apellido, entre paréntesis el año, título del artículo, título de la enciclopedia y el lugar de la publicación, casa publicadora con el número de documento del URL. Cinta cinematográfica. El apellido del productor, el apellido del director, entre paréntesis el año, el nombre de la película y el país o productora. Serie de televisión, apellido del productor, el año, nombre de la serie y lugar y productora. Video, apellido del productor, el año, nombre de la serie, la fuente y el lugar. Podcast, apellido, fecha, título del podcast y recuperado del link correspondiente. En blogs, apellido, entre paréntesis la fecha, el título del post y recuperado del link correspondiente. Grabación de música, el apellido, la fecha de la propiedad literaria, título de la canción, el título del álbum, grabación, disco, compacto, cassette, etc., el lugar y la productora. Fotografía, fotografía del apellido del autor, el lugar, el año. Y los archivos fotográficos del Valle con el número de las fotografías de la biblioteca. Bueno, ahora voy a mencionar la relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos. Para iniciar, primero vamos a definir qué son los objetivos. Los objetivos son enunciados que se plantean de manera precisa sobre el propósito que se persigue, en la cual eso nos permite conocer la dirección que tiene nuestro trabajo. Es importante resaltar que los objetivos se deben describir sobre el resultado esperado. Para ello se debe de mencionar un objetivo general y varios específicos. ¿Qué es objetivo general? Básicamente es el propósito a donde se requiere llegar la investigación realizada. Es decir, como menciona Tamayo y Tamayo, que consisten en lo que pretendemos realizar en nuestra investigación. Es decir, el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen en la investigación a realizar. Y también, como mencioné, que son varios objetivos específicos, que son, para poder lograr el objetivo general, se requiere abordar las etapas particulares que se indiquen los objetivos específicos. Cada objetivo específico deberá ser explicado detalladamente con partes reducidas y conectadas, en donde deben ser claros, coherentes, realistas, medibles e iniciar en infinitivo. Ahora, ¿qué son los resultados? Los resultados son la interpretación de la conclusión de un proyecto en el que nos indica por medio de cuadros, tablas y gráficos con su respectiva descripción, si estos cumplieron con sus objetivos deseados o planteados al inicio del proyecto. Que encontramos de los objetivos planteados y los resultados obtenidos es que los resultados son la conclusión de la meta propuesta al inicio del proyecto, o sea, los objetivos. Ello es necesario para poder proyectarnos de acuerdo a lo planteado desde un inicio. De tal manera obtenemos el resultado que esperamos o uno mejor todavía. Conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es una conclusión? Entendemos que son específicas, concretas y relacionadas entre los hallazgos del estudio. Responde a los objetivos en forma directa. Para eso tenemos 4 tipos de conclusión.
Proyección conforme a los resultados que promueve el texto. O sea, ¿a qué punto queremos llegar nosotros para recolectar la información suficiente para llegar al punto que queremos expresar? Segundo, no debe existir información que no se haya planteado en el cuerpo del trabajo. Al nosotros recaudar demasiada información, tenemos que ver qué punto específicamente es el tema a tratar, sin expandirnos en demasía con cosas que no tienen que ver con el tema. Por cada objetivo específico trazado, punto 3, perdón. Por cada objetivo específico trazado en el trabajo debe existir una conclusión con una extensión mínima de un párrafo. ¿Qué quiere decir? Por cada punto tratado que nosotros hemos hecho, tenemos que llegar a una conclusión sin extendernos mucho en un par de párrafos. Cuarto, conclusión que retoma la propuesta en la introducción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de la parte introductoria nosotros extraemos cierta información y veamos a qué hemos llegado finalmente. Esto llegaría a ser nuestra conclusión del tema. Tipos de recomendación. ¿Qué es una recomendación? Son sugerencias para la práctica, procesos de trabajo, toma de decisiones y o futuras investigaciones. Para eso tenemos 3 tipos de recomendaciones. Tenemos las recomendaciones desde el punto de vista metodológico. Estas recomendaciones tienen que ver con dejar abiertas las posibilidades de que en un estudio posteriores se aborde el tema tratado en una tesis empleando metodologías diferentes, bien sean más avanzadas o del mismo nivel, pero con otros instrumentos. Recomendaciones desde el punto de vista académico. Es importante que al finalizar el estudio se deje la invitación a la universidad, facultad, programas académicos, compañeros y colegas sobre la importancia de seguir investigando sobre el tema trabajado en una tesis, dejando por sentado el porqué de esa relevancia. Tenemos las recomendaciones prácticas, que es finalmente el punto número 3. En este caso de que estudio sea aplicado a alguna organización, sector económico, comunidad, etcétera, es importante siempre incluir a las recomendaciones una o varias propuestas enfocadas en este objetivo o sujeto de estudio. Bien sean para corregir algunos aspectos, aprender mejoras o incluir nuevos elementos de interés para la solución de la problemática abordada. Finalmente tenemos conclusiones y recomendaciones. Son de vital importancia en un trabajo de investigación, ya que permiten condensar todos los puntos importantes de la investigación, como son las problemáticas, los objetivos y las posibles soluciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Esto es la bibliografía donde fue extraída nuestra información y como ustedes ven, está hecho en base a las características que hemos dado sobre el formato APA. Muchas gracias.